Hola, buen día a todos. Reciban mi sincero saludo y con mis mejores deseos, esperando que este día la estén pasando muy bien y me complace compartirles esta clase en la que estaremos dando continuación al reciente curso que hemos iniciado la semana pasada titulado La Tentación. Vamos a orar por favor previamente. Dios nuestro, Señor Todopoderoso, qué grande es tu amor y cuánta misericordia tienes para nosotros cada día. Asimismo, dice el salmista, que queremos habitar en tu casa todos los días de nuestras vidas para contemplar tu hermosura y recrearnos en tu templo. Tú, Padre Santo, eres nuestra roca protectora, la fortaleza de nuestra salvación. Queremos confesarte arrepentidos nuestro pecado y deseamos que, como cada día, tengas para nosotros perdón y compasión. Ayúdanos a mantenernos en santidad y a parecernos más y más a ti. Te agradecemos por habernos llamado y salvar nuestras almas de la oscuridad y la condenación, por revelarnos tu mensaje y hacernos tuyos por los méritos del Señor Jesús. También agradecemos todo lo que haces por nosotros cada día, porque tus bendiciones son incontables y tus favores abundantes. Suplicamos, Padre, que nos des el entendimiento necesario para ser edificados y alentados con sabiduría en tus preceptos. Deseamos conocer las características de la tentación para no caer, sino que advertidos tengamos cuidado y mantengamos alerta nuestra mente a los ataques del enemigo y resistamos a las pruebas que encontraremos en nuestro camino. Queremos pedirte por todos aquellos que pasan por dolor y sufrimiento, por los enfermos y necesitados, por los que están en angustia y desdicha. Conocemos tu fidelidad y sabemos que tu piedad es muy grande. Atiéndelos, Señor, te lo pedimos. Nos ponemos en tus benditas manos y en tu perfecta voluntad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero comenzar por comentar unas de las observaciones y aportaciones que algunos de ustedes me han expresado luego de nuestra clase pasada. Agradezco de verdad que aporten sus opiniones, ya que esto es muy benéfico a nuestras clases. Nuestros hermanos Jorge y Hugo han expresado acerca del punto de la tentación en el reino de Dios, en el ámbito espiritual. Como he compartido también la clase con algunos de mis amigos o familiares, he recibido la misma inquietud. El método indica que Satanás fue tentado y pecó. Actuó con soberbia, deseando dejar de ser el adorador para tomar el lugar de Dios y que se le adorara a él. Las preguntas fueron estas: ¿cómo Satanás pudo ser tentado si él es el tentador? Y la otra dice: ¿Dios entonces es el creador del mal? Vamos a ver cada una de las preguntas a la luz de la revelación que se nos muestra en la Biblia. ¿Cómo Satanás pudo ser tentado si él es el tentador? Satanás en el cielo delante de Dios sintió ese deseo de ser adorado y sucumbió a ello. Podemos dar sinónimos para comprenderlo mejor. Se dejó llevar por sus deseos, se dio a su vanidad, es decir, cayó en tentación. Recordemos lo que leímos en el libro del apóstol Santiago en nuestra clase pasada, en Santiago 1, versículo 14 decía: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bien, con esto podemos entender que mismo Satanás, antes de caer, cuando se llamaba Luzbel y alababa a Dios, fue seducido por su propia maldad. No fue empujado por nada exterior, sino que desde su interior fue llevado por sus deseos. Esa, decimos, es una solución o una respuesta teológica, porque todos los puntos están establecidos en la palabra de Dios. Por tanto, entonces, Satanás no necesitó de alguien antes o alguien previo a él para que lo empujara hacia el pecado, sino que de su propia maldad fue tentado. En la segunda pregunta, esta pregunta es muy completa y abarca muchos pensamientos filosóficos que se basan en esto. Vamos de una vez a aclararlo. ¿Dios es entonces el creador del mal? No. Cuando hemos estudiado los atributos
o las cualidades de Dios, aprendemos que Él es totalmente bueno, totalmente puro, totalmente santo. Por lo tanto, no podemos pensar que Dios sea el creador del mal. Pero no olvidemos que tanto los ángeles como los hombres fueron dotados de la capacidad de actuar con libertad. Esa libertad de acción nos convierte en responsables de nuestros actos. De no ser así, entonces diríamos que Dios creó autómatas, lo cual no es correcto. No es así. No hablemos ni del libre albedrío porque estamos tocando un tema muy amplio que ya hemos estudiado en otras ocasiones y que para nuestro propósito ahora solamente diremos lo siguiente. El creador del universo, de los cielos y la tierra, de todo lo que hay en ellos, es adorado y alabado de manera sincera por sus hijos, por su creación, no por máquinas, no por autómatas. La gloria que le damos y las alabanzas son reales. Queremos exaltar su nombre y darle honor, en reverencia. Nos postramos delante de Él porque somos realmente conmovidos por sus atributos. No es una manera mecánica e inconsciente. Así es que tenemos libertad de acción. En esa libertad de acción ha habido quienes no desean obedecerle y no desean adorarlo. Allí está el mal. No creado por Dios, sino por quienes le desobedecen. Si queremos ir más profundamente y analizar más lejos, nuestra mente simplemente no puede comprenderlo. Reposemos en lo que Dios nos ha dicho. En Isaías 55, versículos 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así dice el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Luego en Juan 3, versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Los invito a que tengamos conformidad en las cosas que nos son reveladas y no buscar ir más lejos, que bastante tenemos por hacer con lo que sí se nos dice de manera clara en la palabra de Dios. Vamos a tener conformidad en que Dios no creó el mal, pero el mal estaba en aquellos que no le obedecen, en aquellos que niegan o contradicen sus preceptos, en aquellos que pecan. Me hicieron un comentario que en realidad no es de gran importancia, pero que me parece justo citarlo con el propósito de eliminar esa duda y aclarar a todo aquel que tenga esa inquietud. Existe una leyenda muy vieja que apareció en el pueblo hebreo y que habla de la existencia de una supuesta mujer antes de Eva. La llamaban Lilith. La historia es parte de una mitología pagana. Sabiendo esto, de entrada ya no deberíamos darle importancia, mucho menos detenernos a conocer más de tal leyenda. Quiero aclarar e insistir de manera contundente que no existió ninguna persona antes de Adán y Eva. Esa mujer de la leyenda nunca existió. Aquí les hago simplemente recapacitar en lo siguiente. Una mitología es un conjunto de ideas, leyendas o cuentos, pero no es realidad. Las mitologías de los pueblos antiguos han surgido porque, al ser paganos, buscaban una historia que los identificara, que les diera personajes asombrosos para su adoración. Por eso, inventaron personajes fascinantes y dioses, duendes, animales inexistentes como el unicornio. Así encontramos también la historia del Minotauro, de Ícaro y Dédalo, de Zeus, de Thor, etc. Y luego hasta se asocian o se sincretizan los dioses de una cultura con la otra, en fin, todo es producto de la imaginación. Las mitologías llevan algún mensaje heroico o patriota y terminan por ser el motivo de pinturas, esculturas, odas, poemas, monumentos, etc. Todo ello aun cuando el pueblo sepa que son mentiras. Algo así como los superhéroes contemporáneos en Occidente, que hay gente que en Estados Unidos ha llegado a pensar que sí existen, o que alguna vez existieron. Una mitología
que se entremezcla con la verdad bíblica es una herejía. Les exhorto a que tengan mucho cuidado con lo que escuchan por ahí y sobre todo no olvidemos algo básico. La revelación de Dios nos viene relatada solamente en la Biblia, que no es un invento humano, sino que fue dictada o inspirada por Dios y no contiene errores ni contradicciones. Recuerden que hemos estudiado de manera amplia esto. La Biblia es suficiente y es consistente. Por lo tanto, nada que no esté ahí es revelación divina. Y nada de lo que se encuentra en la Biblia se debe excluir. Cuando hemos estudiado apologética, hemos revisado muchas religiones y diferentes posturas filosóficas, credos, leyendas. Y yo les digo, en este caso, en los escritos originales de la palabra de Dios en hebreo, no aparece ese tal personaje llamado Lilith. En el original del hebreo no viene. Quien sienta necesidad de consultarme a mí o a cualquiera de los maestros o pastores acerca de estos temas o tenga todavía curiosidad, estaremos a sus órdenes. Pero recuerden, todo el que tome la santa palabra de Dios y la mezcle con otras fuentes para hacer su propia religión, estará confundido y por supuesto que tendrá una mezcla de información en parte cierta y en parte falsa. Ello es herejía, porque desacredita las doctrinas de Dios. Bien, continuemos con nuestro tema de la tentación y el día de hoy en nuestra clase vamos a tratar de las pruebas y las tentaciones. En la Biblia vemos que existen dos clases diferentes de tentación: las pruebas que Dios usa con un propósito santo y la tentación usada por Satanás con un propósito pecaminoso. Si bien hemos dicho que Dios no tienta, sí podemos decir que Él puede utilizar pruebas con una finalidad buena o santa. Es decir, Dios no induce a pecar, pero Dios puede utilizar algunas circunstancias en nuestra vida para probar nuestra fe y para capacitarnos. Vamos a ver esto. Las pruebas que Dios usa. Algunas veces la Biblia usa la palabra tentación para referirse a una prueba o un examen. Por ejemplo, en algunas versiones bíblicas, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice diversas tentaciones. Y en otras versiones bíblicas, en el mismo lugar, dice diversas pruebas. Abraham fue probado por Dios. En Génesis 22, versículo 1, dice así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. En una forma u otra, todos los creyentes estamos sujetos a pruebas y tentaciones. Hay que notar dos puntos importantes acerca de dichas pruebas. Una, el propósito de Dios en enviarnos pruebas. Y dos, que Dios tiene muchas maneras para probar a su pueblo. Vamos a ver la primera, el propósito de Dios en enviarnos pruebas. Inciso A. Las pruebas ayudan al creyente a conocer el estado de su salud espiritual. A veces la experiencia de una prueba enseñará al creyente las gracias espirituales que Dios está produciendo en su vida. La prueba que Dios le envió a Abraham demostró la fortaleza de su fe. A veces la prueba le mostrará al creyente las maldades de su corazón, de las cuales no estaba consciente. Dios probó a Ezequías para revelarle el orgullo que había en su corazón. Veamos en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Esto es tremendo, ¿verdad? Pero Dios estaba actuando con ese propósito. Se nos está diciendo exactamente la intención de Dios en esta prueba que estaba sometiendo a Ezequías.
A veces los creyentes necesitamos ser animados viendo las gracias espirituales que Dios está obrando en nuestras vidas. Otras veces los creyentes necesitamos ser humillados aprendiendo acerca de la maldad oculta de nuestros corazones. Dios cumple ambos propósitos a través del uso de pruebas adecuadas. Vamos a ver el inciso B. Las pruebas ayudan al creyente a conocer más acerca de Dios. Decía yo que algunas pruebas son para capacitarnos. Ejemplo 1. Solamente Dios puede guardar al creyente de caer en el pecado. Antes de que seamos tentados, pensamos que podemos manejar cualquier tentación con nuestras propias fuerzas. Pedro pensaba que jamás negaría a su Señor. La tentación le mostró que sí era capaz de hacerlo. En Mateo 26, versículos del 33 al 35 dice: «Aunque todos te abandonen», aclaró Pedro, «yo jamás lo haré». «Te aseguro», le contestó Jesús, «que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». «Aunque tenga que morir contigo», insistió Pedro, «jamás te negaré». Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Bien, ya sabemos cuál es el desenlace, ya sabemos qué pasó. Pedro en realidad falló en esto que estaba prometiendo y asegurando. No pudo ser consistente en su promesa y negó a su Señor. Es decir, no soportó la prueba, no pudo mantener su palabra. Cuando hemos aprendido nuestra debilidad y el poder de la tentación, entonces estamos listos para descubrir el poder de la gracia de Dios. Esta es la gran lección en que el apóstol Pablo fue enseñado por medio de su aguijón en la carne. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10, dice: «Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: que te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Hay 2 puntos de vista de este pasaje. Uno dice que probablemente el aguijón al que se refería el apóstol Pablo sería un padecimiento, algún dolor, alguna enfermedad, y entonces esto le impedía, esto le molestaba, esto le lastimaba a Pablo, por eso rogaba a Dios que se lo quitara. Otros sugieren que se trataba de un deseo, de una tentación, de un deseo de pecar, de su debilidad de carne que le estaba perturbando y que no lo dejaba mantenerse en esa comunión con Dios, que le estaba entorpeciendo esa dedicación a Dios. Entonces ese aguijón lo interpretan como un deseo de carne, un deseo de pecar, una debilidad, que también es válido porque cualquiera de los dos eran ataques del enemigo y el Señor decidió dejarlo lidiar con ese aguijón, con ese sufrimiento, aun cuando se lo suplicó y le dijo: que te baste con mi gracia. Bien, enseguida dice: Dios tiene muchas maneras para probar a su pueblo. Dios prueba a cada creyente en una manera muy personal. Enseguida daremos 3 ejemplos de los métodos que Dios usa en ocasiones para probar a su pueblo. Inciso A. Los prueba encomendándoles deberes que sobrepasan sus recursos. El apóstol Pablo se refiere a esta clase de prueba cuando escribe en 2 de Corintios capítulo 1 versículos del 8 al 9. Hermanos,
No queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Tenemos que recordar que dependemos en todo momento de Dios, aquel Dios tan poderoso que va a resucitarnos, que tiene ese gran poder. Los creyentes no deberían estar sorprendidos ni desmayados si Dios les encomienda una tarea que pareciera ser demasiado grande para ellos. En esta manera, Dios prueba a los creyentes para hacerles ver si su fe en el poder divino es fuerte o débil. Adelante. Dios prueba a los creyentes permitiendo que sufran por su fe. Algunas veces el sufrimiento es muy severo, aún hasta el punto de la muerte. Por ejemplo, el martirio. Tal clase de sufrimiento es una prueba la cual la mayoría de los creyentes temen. Sin embargo, muchos creyentes han encontrado que en forma inesperada les fue concedida la fuerza para ser torturados y aún para morir por Cristo. Todos los creyentes somos llamados a sufrir de alguna forma o de otra. En Filipenses 1, versículo 29 dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Vean la manera en que escribe el apóstol Pablo. Se les ha concedido el sufrir por Cristo. Es un regalo, es un privilegio. Ese es el enfoque de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro el apóstol estaba dirigiéndose a aquellos primeros cristianos que estaban en persecución, dispersándose, y les dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ese es el mensaje de Dios, que no es para la carne nada agradable, pero que es altamente edificante para el espíritu. Tales sufrimientos son llamados por el apóstol Pedro como la prueba de fe. En Primera de Pedro, también en el mismo contexto en que les está hablando a los primeros creyentes que estaban dispersándose, en el capítulo 1, les dice en los versículos 6 y 7, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Nos estaba diciendo, es necesario pasar por esas pruebas. Luego tenemos que Dios prueba a los creyentes permitiendo que se encuentren con maestros falsos y enseñanzas falsas. Ojo con esto. En esta manera Dios pone a prueba la lealtad y el amor del creyente hacia Él. Deuteronomio 13 es un buen ejemplo de esta clase de prueba. Sabemos que la palabra Deuteronomio significa la segunda vez que se da la ley, y esto fue necesario porque las nuevas generaciones no conocían la ley que se había dictado años atrás, muchos años atrás. Tenía que volverse a expresar, volverse a dictar para que el pueblo la conociera. Por eso es que aquí se dan estas instrucciones. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios
debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a él. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Si tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa amada, o tu amigo íntimo trata de engañarte y en secreto te insinúa, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus padres conocieron, dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra, no te dejes engañar ni les hagas caso, tampoco le tengas lástima, no te compadezcas de él, ni lo encubras, ni dudes en matarlo, al contrario, sé tú el primero en alzar la mano para matarlo y que haga lo mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera, porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Entonces todos en Israel oirán esto y temblarán de miedo, y nadie intentará otra vez cometer semejante maldad. Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen, vamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, entonces deberás inquirir e investigar todo con sumo cuidado. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Destrúyelos junto con todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. Lleva todo el botín a la plaza pública y préndele fuego a la ciudad y a todo el botín. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. La ciudad quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada. No te apropies de nada que haya sido consagrado a la destrucción. De ese modo el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión y hará que te multipliques tal como lo juró a sus antepasados. De ese modo el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión y hará que te multipliques tal como se lo juró a tus antepasados. Así será siempre y cuando obedezcas todos estos mandamientos que te ordeno hoy y hagas lo recto ante el Señor tu Dios. Bien, pues es muy fuerte, es firme la palabra de Dios. Les estaba recordando a las nuevas generaciones cómo era desde un principio severo y recto, inamovible, firme en sus mandamientos. Tendrás un solo Dios y solo a Él le adorarás. Estaba advirtiéndoles que debían ser muy severos y no permitir las falsas doctrinas. De esto estábamos hablando, hermanos, al principio de mi clase, cuando estaba yo refiriéndome a una leyenda que intenta lastimar la verdad de Dios, que intenta contaminar la verdad de Dios. Seamos severos, no prestemos atención a todo lo que contradiga, a todo lo que niegue, a todo lo que confunda la verdad que hay en la palabra de Dios. Seamos muy cuidadosos con esos mitos, con esas leyendas. Seamos cuidadosos con todo lo que nos cuenten, que no sea auténtica palabra de Dios, porque es la única revelación santa. Estamos viendo que es una tentación que hay que soportar. Hay que mantenernos firmes en lo que está aprobado como palabra santa. Estos son 3 ejemplos de la variedad de métodos que Dios usa para probar a su pueblo. Esta clase de prueba que Dios usa siempre tiene la intención de hacer bien a su pueblo. Hemos dicho entonces, las pruebas ayudan y edifican cuando vienen de Dios.
Estas son, entonces, las características de las pruebas que Dios usa con una finalidad santa. Como hemos aprendido, debemos soportar las pruebas sabiendo que Dios no nos abandona y que por mucho que sea el sufrimiento, debemos mantenernos en comunión con Dios. Seguramente que Él nos atenderá y nos dará la capacidad de resistir. Nunca olvidemos que las pruebas de Dios no son para inducirnos a pecar, sino para mantenernos firmes en la fe y en el camino de la obediencia y reverencia a nuestro Dios. Aquí se nos invita a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Número 1. ¿Conocía usted la diferencia entre las tentaciones y las pruebas? Número 2. Antes de estudiar esta clase, ¿sabía usted que Dios usa pruebas para los creyentes? Número 3. Ahora que sabe que los creyentes somos edificados al experimentar pruebas, ¿cómo es su perspectiva respecto a tal sufrimiento? Número 4. ¿Acaso pensaba usted que como creyente estaría exento de pasar por sufrimientos como pruebas de su fe? Número 5. ¿Cómo ha sido su experiencia ante las falsas doctrinas o falsos maestros? ¿Los tolera y les escucha o les marca un límite y los evita? Muy bien, hasta aquí termina nuestra clase. Les agradezco mucho su atención. Me interesa mucho conocer sus opiniones, ya que nos aportan bastante a nuestras clases. Ha sido un placer para mí pasar este tiempo con ustedes. Les invito a que oremos para despedirnos. Querido Padre Santo, te damos gracias por esta clase. Es siempre gratificante y refrescante para el alma saber que tú estás ahí. Que estas pruebas tú las preparas para nosotros muy particularmente, que cada circunstancia es muy específica. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes más que nadie qué necesitamos. En cada una de las pruebas nos estás perfeccionando, así como el oro pasa por fuego. Así también nosotros experimentamos pruebas y son para conocer más de ti, para descubrir las debilidades de nuestro corazón, para ejercitar nuestra dependencia de ti y no enaltecernos, sino que en cada prueba seas tú glorificado. Señor, te agradecemos tanto que nos has librado de tantas situaciones, que nos has acompañado en cada una de las pruebas y esperamos, Señor, crecer espiritualmente en cada una de ellas para honrarte y glorificarte, para crecer en santidad, para que nuestra carne mengüe y que tú crezcas, Señor, y que seas expresado en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer, que seas visto en cada uno de nosotros por aquellos que no te conocen, y que sea exaltado tu santo nombre, así como vamos a alabarlo por siempre cuando estemos en tu presencia. Gracias, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos en necesidad, te pedimos por aquellos que no te conocen, te pedimos por todos aquellos que escucharon esta clase y que están ávidos de conocer más de ti. Danos, Señor, el entendimiento y utilízanos en tu obra santa. Queremos glorificarte, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.